Para poder disfrutar ciertas películas hay que verlas con la edad adecuada y en el momento adecuado. Algunos géneros, como el de acción o el superheroico, entran mejor por la vista y se digieren fácilmente. El espectador no tiene que poner demasiado de su parte. Sin embargo, el denominado slow cinema o el cine de arte y ensayo o películas un poco más profundas requieren una mayor atención. Nadie se pone la lista de Schindler un viernes por la noche tras una semana de trabajo. Mi primer contacto con el cine de Paul Schrader fue en la adolescencia. Cuando vi Taxi Driver, película que escribió, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, no le pillé la gracia. La ponían de obra maestra y yo solo veía una historia difusa, sin demasiado que contar. Por supuesto, me faltaba muchísimo contexto para entender su valía y el lugar que ocupa en la historia del cine. Sin embargo, muchos años después volví a ver otra película de Schrader, esta vez dirigida por él mismo. Fue El Reverendo y me pareció una obra maestra, porque en aquella ocasión sí estaba en el momento perfecto para poder disfrutarla. Lo mismo me ha pasado con la película que proyectamos hoy. Quizá no la vería un viernes por la noche, pero ahora sí puedo decir que entiendo el cine de Paul Schrader y disfruto con lo que me quiere contar, al igual que el cine de acción y superhéroes. Todo llega a su debido momento. Comprad palomitas y ocupad vuestro asiento en la mesa de blackjack más cercana porque empezamos ya mismo con el contador de cartas. Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbeck y Javier Enriquet. En esta ocasión especial me acompaña Fran Moraga, guionista extremeño muy talentoso, conocido por enfrentarse cara a cara y en el mismo año universitario al director Enrique Urbizu, un Goya al mejor director en 2011, Carlos Bermud, mejor director y mejor película en 2014 en San Sebastián, y Javier Olivares, creador de series como Isabel o El Ministerio del Tiempo. Bienvenido, mi buen amigo Fran. Hola, Fer. Tengo que matizar eso, ¿vale? Que yo tengo muchas coñas y yo no me enfrenté a nadie, simplemente que a veces no se me entiende y ya está, pero no. Yo respeto muchísimo a los tres y vamos, faltaría más que yo no soy nadie para decir a ellos. Totalmente anecdótico. Fran es un tipo estupendo que tiene mucho bagaje cinematográfico y que lo vamos a descubrir hoy, porque hoy hemos proyectado en el Cine Barrueco El Contador de Cartas, película de 2011 que cuenta la historia de William Tell, un exmilitar y jugador profesional de póker. Antes de nada, a empezar a analizar la peli, quería comentar que en el programa tenemos una novedad que vamos a hacer al principio, reseñas sin spoilers, para que aquellos que no hayáis visto la peli podáis quedaros sin problema y que podáis escuchar nuestro análisis. Y más adelante ya, cuando entremos en destripes argumentales, avisaré para que aquellos que queráis ver la película os salgáis y los que igualmente queráis descubrir análisis más detallados de escenas o momentos, pues que os quedéis con nosotros, que creo que lo vais a pasar muy bien. El Contador de Cartas está protagonizada por Oscar Isaac, al que conocimos sobre todo a raíz de A propósito de Llewyn Davis, película de 2013 de los hermanos Coen. Y luego ha desarrollado una carrera muy interesante combinando cine de autor con películas comerciales. Aparece en películas como El año más violento, de 2014, o Ex Machina, de 2015. Y por otro lado, pues también en la película Dune, más reciente, y la última trilogía de Star Wars. Lo acompaña Ty Sheridan, actor desde niño en películas como El árbol de la vida, de Terrence Malick, o Mad, protagonizada por Matthew McConaughey, y que también ha interpretado, a los que seáis más de cine de superhéroes, a Cíclope en las últimas películas de X-Men. No sé si, Fran, tú has visto estas películas de X-Men o a Ty Sheridan lo conoces por otras pelis. A Ty Sheridan lo conozco por El árbol de la vida y por Mad, pero no. De los X-Men no. Bueno, vi la de, no sé, la de hace unos años, pero no. Creo que vi una que no sé ni quién la dirige. Yo me lo suponía. Esa, ni me acuerdo, o sea, que ni sé quién la dirige ni recuerdo a
así a los actores siquiera, tío, ¿no? Bueno, como llevaba gafas, pues a lo mejor no lo reconocías. Y también es el protagonista de Ready Player One, de Steven Spielberg. También. Y completa en el reparto Tiffany Haddish, que yo personalmente no la conocía, que proviene del mundo de la comedia, y también Willem Dafoe, al que sí que yo creo que todos conoceremos y del que poco puedo añadir. Escribe y dirige Paul Schrader, cineasta de 75 años y muy veterano ya. En IMDb tiene 28 entradas como guionista y las mismas como director. Saltó a la fama haciendo un binomio imprescindible para la historia del cine con Martin Scorsese, siendo guionista de Taxi Driver, Toro Salvaje y La Última Tentación de Cristo. Tú, Fran, imagino que a Schrader sí que lo conocías, sobre todo de esta primera etapa, ¿no? Como guionista. Sí, bueno, sí, la verdad es que es muy conocido en lo de Taxi Driver, pero es verdad que yo luego he visto pelis de él con Scorsese que he descubierto después leyendo o viendo cosas que el guionista también era él, como en la de Al Límite, esta de Nicolas Cage, que es un conductor de ambulancias nocturno en Nueva York, o La Última Tentación de Cristo, y yo no sabía que, o por ejemplo, incluso la peli de Yakuza, tampoco, que fue el primer guión creo que vendió con su hermano, y son pelis que yo había visto, pero muchas veces son pelis que ves en la adolescencia y tal, y luego con el tiempo te vas especializando y vas buceando y descubres que Paul Schrader es el guionista de esas películas que tú habías visto, pero joder, dices, hostia, mira, este hombre hizo también esto y esto y esto que vi hace quizás 12 años. Sí, porque es que con un tipo con su trayectoria, seguir diciendo que Paul Schrader es, o decir principalmente que es Paul Schrader, guionista de Taxi Driver, como que que después de 50 años ya hay que ir avanzando un poco, ¿no? Se puede decir ya Paul Schrader, director de Posibilidad de Escape, antes que decir ya guionista de Taxi Driver, que han pasado 50 años. Claro. Y como director, como bien comentaba, destacan Blue Collar, que fue su primera peli, American Gigolo, Posibilidad de Escape y Aflicción, de 1997. Y ya en el siglo XXI tienen una trayectoria un poquito irregular con películas que yo no he visto, pero que según he leído de dudosa calidad, o por lo menos de dudoso éxito entre la crítica. Pero ya hay que remontarse a 2017 con El Reverendo para toparse con una película que sí que funcionó muy bien entre la crítica especializada, que estaba protagonizada por Ethan Hawke. Y su siguiente película, que es la que nos ocupa hoy, ha vuelto a encandilar a la crítica, que es El Contador de Cartas. Schrader viene de una familia muy estricta calvinista, miembro de la Iglesia Cristiana Reformada, y tenía prohibido ver cine y no vio una película hasta los 17 años. Más adelante se formó en cine y empezó su carrera como crítico y ensayista, prestando especial atención a autores como Robert Bresson, Ozu y Carl Dreyer. En los 70 y en los 80, pues cayó en la adicción de la cocaína y él mismo reconoce que su vida no se parece a la de Taxi Driver, pero su estado mental no iba muy alejado de Travis Bickle. Y ya estoy terminando. Fran, no sé si coincides conmigo que El Contador de Cartas y en general el cine de Paul Schrader requiere documentación previa, porque si entras de primera sin saber nada, es muy probable que te eche para atrás. Yo, por ejemplo, he disfrutado mucho con El Contador de Cartas, pero sabía primero de dónde venía él, había visto El Reverendo últimamente y había leído sobre su trayectoria. ¿Tú crees también que para un primerizo pueda ser difícil entrar en esta peli? Pues no lo sé, la verdad, pero, creo que tú puedes enfrentarte a cualquier película sin lo importante. O sea, creo que una obra en sí misma no tampoco tienes por qué saber nada previamente para disfrutarla. Creo que no son pelis tampoco en ese aspecto como incomprensibles y tal, pero sí es verdad que reconozco que a mí, por ejemplo, en la del Reverendo, saber que es él es el guionista de Taxi Driver, pues sí quizás me ayudó a meterme un poco en esa atmósfera, ¿no? Pero es verdad, también pienso, por otro lado, que bueno, que como espectador tú... yo soy una persona que va al cine muy informado, pero pienso que, bueno, que el cine, cuando se crea cualquier forma de arte, bueno, tú tienes que hacerla para que cualquier espectador que se enfrente a ella, pues la entienda como una obra en sí misma, entiendo yo, ¿no? Yo es que veía El Contador de Cartas y pensaba en a lo mejor alguien que no supiera nada de Paul Schrader y se pudiera pensar que esta película era una especie de Ocean's Eleven o una película de... Vale. ¿Sabes Vale, lo que vale. te quiero decir? Entiendo lo que decir, que quizás por la sinopsis quizás y el título, claro, que Sí, induce a pensar un poco que sea otro tipo de... Vale, eso sí. Imagino claro, que sí, que muchas personas cuando la vean le llamará la atención el título y tal, el protagonista, ¿no? Oscar Isaac y tal, que también hace cine muy comercial,
a veces, o hace también otro tipo de cine. Y claro, es verdad que si la ven, pues Sí, te sí, por quedas eso un te digo. poco descolocado. Dices, tú, espectador más acostumbrado a cine comercial, Oscar Isaac, dices, joder, qué guay, Dune, Star Wars. Y una trama de póker, pues 21 Blackjack, Rounders o Ocean's Eleven, dices, joder, va a ser una película chula de atracadores, ¿no? O de unos tipos que Totalmente. quieren dar un golpe y luego Sí. entras en esta peli y te das cuenta de que el póker no es más que un instrumento que utiliza Paul Schrader para contar lo que a él le interesa. Y creo que a raíz de lo que estábamos comentando, merece la pena hablar un poquito por encima de Pickpocket, porque lo comentábamos fuera del podcast. Pickpocket es una película del año 1959 de Bresson y, vamos, Paul Schrader lo ha dicho en muchas entrevistas que está totalmente obsesionado con esta peli e incluso al final lo ha emulado en varias de sus obras. Pickpocket cuenta la historia de un ladrón de carteras nihilista que no roba por necesidad, sino porque es su manera de expresarse. Y es como su único modo de sentir en la vida, ¿no? Y en el modo de rodar, Bresson elimina toda emoción y convierte a los personajes como en folios en blanco. Yo creo que poquito a poco, según voy contando sobre Pickpocket, los que hayáis visto el contador de cartas vais a identificar muchos detalles. Las escenas de los robos son contadas con realismo casi documental, en el que no juzga a los ladrones, sino que solamente muestra. Y a mí no es que me emocione Pickpocket porque, como decía, los personajes son folios en blanco, la realización está desprovista de perspectiva o de punto de vista, es bastante objetiva, un poco fría para mi gusto, y a mí no me emociona, pero creo que sí que es un complemento muy interesante para enfrentarse al cine de Paul Schrader. Y a mí me consta, Frank, que has visto Pickpocket y no sé si ha complementado tu visionado del contador de cartas. Pues he visto Pickpocket gracias a ti, porque yo no sabía que Paul Schrader había emulado esa película y ahora al verla, que acabo de ver esta misma tarde en Filming, pues me ha sorprendido cómo es como que pues, solapar las dos películas en muchos aspectos, ¿no? De cómo bebe de Bresson totalmente en El contador de cartas y en El reverendo incluso. Y por el tema, por los personajes, por lo que has dicho, la realización, la puesta en escena, que es muy Mm. somera y tal. Así que sí, sí, totalmente. O sea, hay una inspiración que es más que evidente, muy notable. Sí, lo que yo creo que al final lo que él quiere contar es que la única salvación viene a través del amor. No sé si coincides conmigo. Sí, parece ser que al final sí que hay un punto ahí como de redención, sí, que va por esa línea. Y también la redención, como tú comentas, que los personajes que ya están muy torturados o tienen un gran bagaje, la logran a través de los demás o ayudando a los demás, no tanto en Pickpocket como sí en el contador de cartas. Y ahora ya voy a respirar, trago saliva y te pregunto, ¿qué te ha parecido el contador de cartas? Así que expláyate. Primero lo haremos sin destripes argumentales, comentando nuestras impresiones más generales sobre diferentes aspectos de la peli y luego ya más adelante os advertiremos cuando entremos a hacer spoilers de todo tipo. Adelante, Frank, ¿qué te ha parecido? Bueno, en primer lugar, el contador de cartas a mí me ha gustado. Me ha gustado. También hablo siempre desde lo que hemos hablado antes, lo hemos comentado, que yo, digamos que me esperaba un poco el juego que iba a hacer Red Dead, sobre todo por el tema del reverendo. Y al ver el tráiler, al leer un poquito sobre la peli y tal, pues uno ya se imagina lo que va a ver. Entonces me ha gustado porque es lo que esperaba. Y me gusta la puesta en escena de la peli, o sea, me gusta la puesta porque es un cine que al final hay muchas cosas que valoro o tiendo a valorar mucho más por la intención que por afinidad a mi gusto, ¿no? Entonces, aunque no sea una película que a mí me fascine, en muchos aspectos no me emociona o no, porque es muy fría, como has dicho. Sí es verdad que yo valoro mucho, ya sea en el cine o en cualquier forma artística, pero bueno, estamos hablando de cine, aquella mirada diferente, esa mirada que busca una perspectiva que se distingue de todo lo que vemos ahora, que cada vez parece que estamos tendiendo o es una sensación que igual pasa siempre, que parece que todo es muy parecido. Las películas, las tramas, las historias, vivimos, parece que hay una cultura pop que homogeniza todo y lo absorbe todo. Y entonces yo simplemente ver esta película y ver que es una apuesta totalmente distinta, que es una obra que está hecha sin ningún interés de llenar salas, es totalmente sincera, honesta. Entonces, allí, al margen de lo que yo piense de la película, que me ha gustado, pero es verdad que no me ha fascinado, sí valoro mucho
lo que nos ofrece la peli por eso, porque es una mirada muy especial, muy concreta, y para mí eso es un valor fundamental a la hora de contar algo del arte que parece que es puro, ¿no? Me parece que hay una intención noble y sincera, honesta, y para mí eso es más que suficiente. Yo he de reconocer que el cine de Schrader, bueno, el cine de Schrader no, porque tampoco he visto mucho de él, sino lo que he descubierto, que es el estilo de cine que a mí me gusta. Es decir, con una puesta en escena muy minimalista, muy austera, y un cine que se cuece a fuego lento, y también en el que hay mucho peso dramático, mucha profundidad. Bueno, de reconocer que la comedia no es mi género favorito, así que para el que no me conozca o me conozca menos, este estilo de peli es lo que yo suelo buscar cuando busco una película, sobre todo más, yo qué sé, por así decirlo, más sesuda, aunque es un término que tampoco me convence demasiado. Pero es el cine que a mí sí que me gusta. Yo en cuanto empieza la peli y aparece ese tapete verde de la mesa de juego y aparecen esos títulos de crédito totalmente anacrónicos, como de los años 70, a mí en los primeros 15 segundos ya me tenía. Yo dije, vale, yo ya sabía, porque yo el Reverendo cuando la vi no sabía que me iba a encontrar, luego se ha convertido en una de mis películas favoritas, pero ya cuando he ido a ver El contador de cartas sabía de dónde venía yo, sabía de dónde venía Schrader, y al final sabía que es un director que pasan los años y parece que sigue interesado en hacer el mismo tipo de película o contar el mismo tipo de historia, ¿no? Y yo ya sabía que me iba a gustar, pero ya te digo, cuando me encuentro, primero que la produce Martin Scorsese, que aparece en los títulos, luego que son los títulos de crédito, ya te digo que se salen de toda norma, y además empieza la película con una partida de Blackjack, así como muy fría, rodada como precisamente comentaba los robos de Pickpocket, dije, vale, yo ya estoy. O sea, yo no sabía cuándo me iba a conectar con la peli, no sabía si me iba a gustar o no, pero empieza, ocurre esto y digo, vale, yo ya sé que me va a gustar, porque además sé que él quería seguir explorando los temas de Pickpocket. Así que muy, muy contento, a mí me ha gustado mucho, me ha gustado todo, la verdad, no le pondría ningún pero. Sí que entiendo que aquel que no vaya como un fan o no vaya sabiendo que le va a gustar la película pueda salirse, primero porque no es muy entretenida, por así decirlo. Se toma su tiempo. Sí que es cierto que la realización no me gusta tantísimo como en El Reverendo. Aquí me parece que es un poquito más heterogénea. El Reverendo era sota caballo rey e iba muy bien con el tema de la película y con su atmósfera. Aquí me gusta mucho. La verdad que el tipo no se complica la vida. Planos generales, un paneo horizontal, algún seguimiento a algún personaje y muy, muy, muy austero. Y luego sí que me fliparon las escenas en la cárcel, que no daremos mucho detalle para no entrar en spoilers, pero cómo cambia la película cuando está narrando el presente y el pasado, ¿no? Con ese ojo de pez totalmente esquizofrénico. La verdad que me sorprendió mucho. Y luego la trama sí que me ha gustado. El final es bastante más trepidante, más de lo que yo incluso me esperaba. Y como yo ya más o menos sabía cómo iba a terminar la película, en realidad lo que me importaba era el cómo. Tú, aparte de este aspecto un poquito más general, lo que más destaques o con lo que más te hayas quedado de la peli. Para mí el interés de esta película reside en el personaje principal, en cómo hay un poco de... En toda la oscuridad, que la película es como muy... Hay una oscuridad y una soledad tremenda, pues sí me movía o sí me ataba un poco a la trama esa intención del protagonista de hacerse cargo de este chico que anda perdido y tal, que también él anda perdido porque es hijo de un tipo que estuvo en la misma situación que el protagonista. Entonces, pues el protagonista se siente un poco en deuda de, joder, no, quiero evitar que este chaval que anda perdido por la misma mierda que yo, por un trauma que compartió con su padre, pues es lo que le mueve. Y a mí eso es quizás lo que más me gusta de la película, porque la película es tan fría que sin ese, creo que sin ese aspecto de un poco de que ves que el tipo, a pesar de ser un tío solitario, tal, no sé qué, cuando se encuentra con este chico, pues decide ayudarle, ¿no? Entonces, quizás hay un poco de calor que lo encuentras en esta trama, ¿no? Que el prota intenta hacerse cargo del chico y tal, y es lo que a mí me ha atado a la película, digamos. Sí, porque yo, a pesar de que tiene muchos paralelismos con Pickpocket, creo que más allá del tercio final, que ya lo comentaremos en el territorio spoilers, se distancia como a mitad de camino, porque al principio sí que la peli es muy, muy, muy fría y el personaje es un folio en blanco, pero luego enseguida, en cuanto conocemos su pasado y en cuanto empieza a relacionarse tanto con Kirk
como con la Linda, esos personajes lo van moldeando o lo van haciendo un poquito más humano. Entonces yo creo que aunque el punto de partida sea el mismo, igual de frío, sí que luego toma otro camino y a mí me parece interesante porque precisamente a mí de Pickpocket lo que no me gustaba es que era demasiado fría durante mucho tiempo. Y en esta yo creo que es fría durante el tiempo justo, que es el planteamiento y un poco más. Y en cuanto conocemos su pasado y comienzan a afianzarse las relaciones personales, creo que se vuelve un poco más interesante porque descubrimos más del personaje. Y a mí me gusta también lo que tú comentabas. Yo me quedo con el personaje protagonista. Él parece que vive como sin vivir. De hecho, va a las habitaciones de los hoteles y las convierte como en celdas, ¿no? Las convierte como en habitaciones de monjes de clausura. Y el propio tipo siempre viste como de negro, de gris, como, no sé, impoluto, como si fuera un alma en pena, ¿no? Y yo con lo que me quedo es con el personaje, que me encanta, y también, por supuesto, con Oscar Isaac. Y antes ya de entrar en territorio spoiler para que podamos explayarnos todo lo que queramos, añadir que la banda sonora sí que me gusta mucho, con esa guitarra solitaria que suena. Y luego tenía apuntado también que suenan como una especie de respiraciones, así como entrecortadas, que hacen que te sientas un poco más incómodo y ayuda a reforzar la atmósfera de la peli. No sé si antes del territorio spoiler alguna cosita más general, no sé si la foto, la música, interpretaciones, bueno, lo que sea. Y en cuanto terminemos esta intervención pasamos a territorio de strip argumental. A mí me saca un poco, yo soy un poco esteta en el tema del cine y tal, y es verdad que estas puestas en escenas tan someras, que con una fotografía que incluso que es muy plana, tal, pues a mí siempre entiendo la intención de dirección y tal, pero es verdad que a mí pues, no es lo que más me gusta, la verdad. No entiendo la intención del autor, pero es verdad que he leído por ahí algunas críticas que decía incluso que a veces aspecto incluso televisivo, ¿no? Joder, que incluso es que a nivel, quitando, digamos, el digital o como hayan rodado, técnicamente la película a nivel técnico y tal, perfectamente la podía haber rodado Bresson en el 59 o en el 57, cuando fuese. O sea Sí, que es tan somera, la vez, de unos planos fijos, que como tú has dicho, que apenas hay movimientos de cámara y tal, pues sorprende y está bien, o sea, guay, pero también tengo que reconocer que me saca un poco, ¿no? Que hoy en día ya es como que es un lenguaje cinematográfico de planos, de sucesión de planos, eh, que se me hace incluso a veces un poco pesado, ¿no? Que no hay ninguna intención, digamos, del director de lucirse, pero vamos, ni un ápice en el tipo a la hora de lo que es la dirección, de la puesta en escena. O sea, es todo muy sencillo, muy de eso, plano general, plano detalle, es una escala de planos constante, muy académica, pero es que yo no diría ni académica, porque es que parece incluso que rompe con, o sea, es que no, lo simplifica a un nivel que no sé, o sea, que te digo que la peli de Bresson de finales de los 50 tiene incluso, quizás sea más arriesgada fotografía, ¿sabes? Pero, en fin, entonces eso sí es verdad que me saca un poco, eso me saca un poquito, la verdad. A mí es que sí que precisamente esa puesta en escena y esa fotografía es lo que me gusta, porque es como una vuelta al pasado, ¿no? Venimos de unos años en los que todo es muy trepidante y se ha puesto muy de moda, pues eso, la cámara al hombro, el gran angular, películas muy adrenalíticas, plano secuencia y tal. Y cuando viene un tipo y recurre a la esencia, ¿no? Plano fijo, un paneíto y fin, como que me satisface. Y si precisamente hemos comentado que Paul Schrader viene de hacer ensayos sobre Yasuhiro Ozu, sobre Bresson y sobre Dreyer, pues más o menos puedes hacerte una idea de cómo él realiza, ¿no? Que es cámara fija, plano general o plano medio, mueve la cámara horizontalmente si un personaje pasa de un pasillo a otro, si se mete en una puerta, y luego si el personaje está sentado en una mesa de póker, pues plano fijo y plano detalle, no se complica la vida. Y luego también, pues sí que como él, el personaje, cuando modifica las habitaciones, ¿no? Ahí tienes que, y es tan pulcro, tan limpio, tienes que suspender, ¿no? Tu credibilidad para realmente entrar en la película. Y bueno, no sé, ocurre en el apartado opuesto, por ejemplo, con el cine de Wes Anderson, ¿no? Que primero está la fase de asimilar su estilo y luego ya puedes entrar o no en la peli. Y aquí puede pasar un poco lo mismo. Primero entender
cómo concibe este hombre su estilo y luego ya, si eso te supone un problema o no, para entrar en la película. Yo entiendo que tú le pides un poco más de movimiento, ¿no? No, o sea, no es que le pida, o sea, yo creo que ayuda su forma de realizar a lo que está contando, porque realmente va acorde, porque está tan frío todo. Son personajes bueno, que yo creo que va en pos de lo que quiere contar, esa realización, pero choca muchísimo, o sea, choca muchísimo que está haciendo cine como hacían cineastas de los años 50 o... Pero que en los años 50 había películas todavía mucho más trepidantes, en el sentido de más arriesgadas. Y te sorprende y valoro, que aunque no me, es lo que decía al principio, que aunque a mí no sea la puesta estética de estas películas de Rader no me guste, sí lo valoro. Sí valoro que digo, mira, este tipo está haciendo esto y al final es algo distinto, es algo diferente. Y eso es un valor para mí, aunque no sea lo que a mí, no te puedo decir que esta película me gusta por la fotografía, porque cuando yo veo cine, valoro el tema, valoro el tratamiento, valoro tal, valoro, y bueno, y también la fotografía, pues, es un elemento destacado de las películas, ¿no? Y claro, en esta película no te puedo decir que sea un valor para mí, o sea, en el sentido de, pero sí, lo que sí valoro es la intención, y eso me parece ya, pues, un punto que suma siempre, y ver cine diferente, y cine que te sitúa en lugares distintos a lo que vemos habitualmente, pues siempre es bueno, y eso, joder, que eso está bien. Pues mira, según lo que comentas, lo vamos a continuar, pero ya dentro del territorio de strip argumental. O sea que el que quiera ver la peli y no quiera saber nada antes de verla, es un buen momento para abandonar el podcast y el que no, que nos acompañe en este camino. Yo quería comentar, que lo mencioné antes muy por encima, el cambio de puesta en escena en las escenas de la cárcel de Abu Ghraib, que es brutal porque, claro, venimos de una economía de planos súper sencilla, súper minimalista, y pasamos a las escenas de la cárcel en las que mete un ojo de pez súper loco, que te marea con música de heavy metal a todo trapo, y que yo creo que precisamente ese contraste funciona, ¿no? Y es lo que comentabas, que es algo incluso muy innovador, vanguardista, o sea que bueno, que va a la orden del día en cuanto a por lo menos atrevimiento, con lo que veníamos de un estilo más propio de los años 40 o años 50, ¿no? Sí, 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 choca muchísimo, pero es verdad que la finalidad de esas escenas en Abu Ghraib está muy conseguida porque al final es la explicación del trauma del personaje, ¿no? Entonces, claro, totalmente, te aturde. Esas escenas te aturden y te ayudan a entrar en la psique del personaje, que el personaje está totalmente fundido. O sea, es un tipo que está vacío, que ha estado en la cárcel, que ha salido de la cárcel y que lo que él parece querer es seguir en la cárcel. Entonces él se autoencarcela en las habitaciones de hotel, como tú decías, ¿no? Pues forrándolas, dejándolas en unos grises y totalmente ausentes de color. Y entonces, claro, esas escenas son las que te ayudan a entender, ¿no? Porque el tipo está así, ¿no? Y es verdad que, bueno, que todos hemos visto como en televisión y tal, como no sé si esto fue la guerra, esto no sé si, ya me lío, de Irak o Afganistán, ¿no? Las torturas de los soldados americanos en esta prisión de Abu Ghraib y tal, pues claro, entiendes que estamos muy familiarizados con el tema y una vez que ves eso dices, hostia, ya sé por dónde van los tiros, ¿no? Y te ayudan también a entender, es fundamental para entender la peli y para entender cómo ese personaje decide autoencarcelarse permanentemente, ¿no? Y vivir en ese infierno que él decide, en el que decide estar y permanecer. Me acabo de acordar, bueno, no es spoiler del Reverendo porque esto se cuenta desde el principio, que en el Reverendo el protagonista también había perdido a su hijo en la guerra de Irak. O sea que parece ser un tema que a Schrader pues, le importa, por lo menos le ayuda a reforzar los arcos de sus personajes. Voy a comentar algún detalle argumental profundo, precisamente lo que decías de la cárcel de Abu Ghraib, donde se torturaba a presos de, bueno, de las formas más horribles. Y he visto fotos que yo en su día me acuerdo de haberlas visto cuando se publicaron, y he identificado bastante realismo, bastante verosimilitud, casi imitando tal cual algunas de las fotos que se publicaron. Pues eso, para el que no lo sepa, que en el año, a principios de los 2000 y tal, con la guerra de Irak, pues se publicaron unas fotos de militares estadounidenses posando delante de presos torturados como, bueno, no sé, como si fuera una fiesta, estaban sonriendo, la verdad que bastante tétricas.
Y el protagonista, Will, es uno de esos torturadores. Y por lo visto lo utilizaron a él y a otros tantos como cabeza de turco para meterlos en la cárcel y así librar a los realmente responsables, como podían ser los encargados de tramar todo el sistema de torturas tan complejo que había, que en este caso es el personaje de Willem Dafoe. Will coincide en Abu Ghraib con el padre de Kirk, que cuentan que acabó suicidándose. Entonces este chico se encuentra con Will en uno de los casinos y le propone o le pide ayuda para que al personaje de Dafoe. Y en ese momento a Will yo creo que se le enciende la bombilla y ve la capacidad o la posibilidad de redimirse y también a lo mejor redimir al propio padre muerto del chico, ayudándole, pero no ayudándole a matar a Dafoe, sino ayudándole a reconducir su vida, porque este chico tiene deudas. Entonces Will se pone en contacto con una promotora de póker que se llama La Linda para ganar dinero y finalmente entregárselo al chico para que se reúna con su madre, a la que hace mucho tiempo que no ve porque lo abandonó, y rehagan su vida. Y también en paralelo, pues Will empieza a sentir amor por este personaje, por La Linda. Después de todo esto, Fran, en el momento en el que el prota, ¿no?, conoce a este chico y tiene un cambio en su personalidad, ahí empieza otra peli, ¿no? La trama de los casinos, que parece que va a ser un poco más trepidante, de él consiguiendo dinero. Y al principio no parece que él quiera ganar ese dinero para el chico, ¿no? Pero luego más adelante sí que nos lo revelan, sobre todo con una escena bastante potente en la que parece que lo va a torturar y ahí le revela su plan final, ¿verdad? Que es entregarle el dinero y hacerle o prometerle que no va a ir a vengarse para que no acabe como él, básicamente, y que rehaga su vida. ¿A ti qué te parece ese giro y, bueno, toda esa parte que he comentado? Hablando de póker, ya descubre sus cartas, ¿no? Y no es que le intente convencer, es que le amenaza, ¿no? Yo creo que la escena es que le amenaza al chico con, oye, deja tu plan a un lado y rehace tu vida y, bueno, no sé cuánto dinero le da un buen puñado de dólares y entonces está bien porque estás viendo que el personaje, a ver, que hay un punto hay un punto de luz y yo creo que esa es la fuerza de esta película, que al final hay un poco de luz en todo esto y soy muy pesado con esto, pero es que creo que si no, la película te puedes enfrentar, si esa película tomase la deriva de una persona totalmente hundida o traumatizada, donde no hay, todas las habitaciones están cerradas, donde no entra ni un rayo de luz, pues al final como espectador también dices, joder, ¿no? Que es complicado. Y pasa un poco también como en la de Bresson, ¿no? Que siempre hay un personaje femenino, ¿no? La alternativa, digamos, en la película de Bresson al chico sería esta chica que cuidaba a su madre y tal. Y esa historia de amor es la que ese personaje que va apareciendo es que al final te va dando, ¿no? Te va dando un poco de esperanzas, ¿no? Y al final hace que la película incluso termine de forma, en el caso de Bresson, satisfactoria para, dices, joder, a mí al menos esto no ha acabado en desastre que parecía, ¿no? Y a mí me gusta mucho como el prota parece que conserva un poquito de alma, ¿no? Y obliga al chico, digamos, le amenaza diciéndole, oye, reconduce tu vida, encuéntrate con tu madre y tal, y sal de esto, aquí tienes todo el dinero para pagar las deudas, para volver a la universidad y para salir adelante, ¿no? Y yo creo que sin eso, pues la película se quedaría muy fría, pero que lo que dices, que es verdad que durante una parte de la película uno teme que la deriva sea la de la caída libre permanente. Entonces, bueno, a mí esa parte de la trama es la que me gusta. Al final de los programas solemos hacer un apartado de escenas favoritas, pero yo creo que me voy a anticipar con la escena de la falsa tortura de Will con Kirk, porque es muy interesante y viene al caso. Es una escena en la que de repente coge Will, no recuerdo el momento o cómo lo hacía, y digamos que obliga a Kirk a ir a su habitación. Al principio piensas, bueno, no sé qué ocurrirá, pero cuando lo mete en la habitación empiezas a temer que lo vaya a torturar, no sabes por qué. Entonces lo sienta en la cama, lo obliga a ponerse, no sé si se tumba o algo así, lo ata y empieza a sacar un maletín con un montón de instrumentos de tortura. Y no sé, te temes lo peor, pero claro, luego descubres que es como un órdago, una amenaza inmensa para amedrentar al chico y decirle, mira, aquí tienes 100 y pico mil dólares, tu madre vive en no sé dónde, me he puesto en contacto con ella
o vas con ella o básicamente no sé qué le dicen. Pero bueno, que la escena está muy bien porque al principio pues tienes esa tensión de no saber qué va a ocurrir y luego el personaje muestra su cara bondadosa y ahí tiene su plan de redención. Lo que a mí me choca mucho es que el personaje de Kirk, que al principio nos lo han mostrado como muy ingenuo, quiere vengarse pero realmente no tiene un plan. Y yo creo que Will sí que consigue desde muy pronto convencerle de que esa no es una salida. De hecho, en cuanto empieza el viaje en carretera con él, da la sensación de que está a gusto con él, ¿no? De que es como una nueva vida y que parece que realmente puede olvidarse de la venganza. Y cuando le entrega el dinero, le dice dónde está su madre y le dice que se olvide de la venganza, a mí lo que me choca es que luego realmente el chico acabe yendo a enfrentarse con el personaje de Dafoe. A mí me choca porque creo que no es consecuente. Es decir, él ya ha mantenido conversaciones con Will como para ver que la violencia no llega a ningún lado, que precisamente el protagonista está traumatizado por la violencia del pasado y le está brindando todas las herramientas suficientes para hacer su vida de nuevo. Y me choca mucho que él de repente quiera cambiar eso y que vuelva de nuevo a vengarse. No sé si te chocó a ti esto o no. A mí también me chocó, sí. Sí, también me chocó que al final lo esperas porque si no la película también es verdad que acabaría de una forma muy lineal, siempre esperas un giro y, y bueno, si no, es que claro, si la trama acabase ahí, pues el personaje incluso de Willem Dafoe, pues no tendría sentido prácticamente, o sea, sería... Entonces, bueno, es verdad que ahí había que atar de alguna forma a un tercer acto. Por eso la película, a mí esta película a mí no me fascina, por ejemplo, la de Reverend me parece una película que es redonda totalmente. A mí esta me saca un poco más. Me saca un poco más por eso que comentas y por muchos aspectos que no tienen la fuerza del Reverendo, por ejemplo. Ujú. Y yo sobre todo ya yendo al tercio final de la peli, bueno, no hemos comentado la relación que él establece con la Linda, que es su promotora. Desde el principio parecen caerse muy bien. Ella es una chica como muy dispuesta, con carácter, pero que se la ve resuelta y enseguida la química entre ellos funciona. Pero él, como no quiere relacionarse con nadie nunca, parece que no quiere que su relación pase más de promotor a trabajador o empleado. Pero al final no lo puede evitar, ¿no? Es como que, pues en este caso, lo que comentábamos al principio del podcast, de que el amor como única salvación es un tema recurrente en las pelis de Schrader, pues aquí tenía que haber un personaje que despertara el amor en el protagonista y que al final, cuando él, después de descubrir que el chico ha muerto a manos de Dafoe, va a matarlo, lo mata y lo meten en la cárcel, a pesar de volver al principio, completar el círculo y regresar al sitio donde empezó, sin embargo, su alma ya está curada, ¿no? Tanto por haberse vengado de Dafoe y completar la historia del chico y su padre, como por tener el corazón lleno. Entonces a mí lo que me choca es que regresar a la violencia no le haga volver a sentimientos pasados. O sea, yo entendería que él, después de conseguir el dinero y hacer al chico volver con su madre, y él irse con la Linda, pudiera redimirse. Y lo de la violencia no me pega porque al final él aparece como completo, como una persona completa. Y no creo que haber torturado a Dafoe, como lo hace, aunque es fuera de cámara, le permita estar en paz. ¿Sabes lo que te digo? Porque él al final está torturado por torturar a personas. Y al final ese Claro, encuentro violento creo que precisamente ya, debería haberle hecho regresar a sus traumas. ya entiendo, entiendo. Sí, eso, pero eso ya, claro, yo creo que entra un debate ¿qué te dice, qué nos está diciendo Redder con esto, ¿no? O sea, no, porque ya eso es cada uno. Entonces él al final está hablando de que hay como actos que hay que vengar, ¿no? Porque estás hablando del camino de la redención de un tipo, que al tipo le vuelves a poner otra traba, que es como vuelve a... El tío que le traumatizó ahora mata al hijo, al hijo adoptivo, ¿no? Al chico que ha acogido, y él decide pues ir y vengarse. Supongo que también hay un poco de, no sé, entiendo que también, yo no sé si este análisis que voy a hacer, porque ya es hablar un poco al pedo, pero es verdad que, bueno, en el fondo de las películas de Red, desde Taxi Driver hasta Reverendo o esta, de fondo hay mucho un tema que creo que es muy americano, que es la violencia intrínseca a ese país, porque es un país que tiene una violencia que es extrema, los traumas de la gente que viene de la guerra, ya sea Vietnam, o sea, es como que cada generación tiene, en cada década hay una generación traumatizada por la guerra y tal.
Y bueno, supongo que igual la venganza y tal es una cuestión también muy, en ese aspecto de, muy americana, ¿no? Igual el cine hollywoodiense ha ido dejando de lado esa cuestión de intentar siempre la redención y tal. Y Redder quizás también, hay una parte que quizás lo que dices es cierto, que no es honesta con su trama, pero quizás sí es honesta con ese espíritu que hay, ese un poco, ese carácter violento que es intrínseco a la sociedad americana. Y yo creo que Redder en todas sus películas, eso sí me gusta mucho, de todas sus películas, es que al final está hablando de Estados Unidos, o de América, como ellos se autodenominan América, ¿no? Y eso sí me gusta y me parece sí honesto, ¿no? De que después de todo está diciendo, bueno, este es el país en el que vivimos, ¿no? Y en este país, a veces, no siempre, por supuesto, es un país con muchos matices, pero sí es una forma de resolver las cosas, que es mediante la sangre. Y estamos muy acostumbrados a que, y es evidente que es un país que, entre otras cosas, porque es un país donde hay una cultura de inteligencia que es increíble, pero la sangre que ha corrido en ese país, o sea, es que no, yo creo que no conoce, o sea, no sé si en Rusia o otros países será igual, pero es que es un país donde la sangre por la sangre, no, es que eso ha sido en todo, o sea, que no es una cosa concreta de los americanos, pero sí que es verdad que allí permanece, cuando en Europa, aunque a veces vemos episodios de venganza, de crímenes y tal, pero en Estados Unidos parece que sigue muy latente, sigue muy latente. Y bueno, yo creo que al final él sí hace un reflejo un poco también de eso, ¿no? De ese carácter americano de las cosas hay que cerrarlas, ¿no? Y las cosas cómo se ven a veces, no siempre, evidentemente, pero cómo se ven los americanos, pues con las armas o con la sangre. O sea, que parece que eso parece intrínseco al espíritu y al alma norteamericana, y Redder yo creo que en ese aspecto pues, también es honesto, porque está hablando de su sociedad y de su país de esa forma, ¿no? Y en ese sentido tampoco, aunque hay un poco de incongruencias con el guión y tal, sí es verdad que entiendes que dice, pues al final, ¿qué va a hacer el tipo, no? Pues se carga al otro y ya está. Lo del ojo por ojo es muy del western, que al final todas las historias del western son historias de venganza, ¿no? Y el cine americano viene de ahí. Total, total. Y está muy presente en el cine, o sea, la venganza o tratar de poner a personajes en situaciones en las que esto ya solo lo resuelve la sangre. O sea, no cualquier tipo de vía judicial o muchas veces en las historias americanas, incluso la literatura y tal, te ponen situaciones en las que esos personajes, ya sea por el lugar donde vienen, que es de la delincuencia y tal, digamos que ya la vía judicial, la justicia, la justicia que, digamos, del sistema estatal de justicia no es suficiente. O sea, ya no sería... Ya estamos entrando en un juego de personajes que vienen de la violencia, que han sido sometidos a mucha violencia, que han vivido la violencia, entonces ya ir a las cortes, aunque un juez ordene la prisión de alguien, eso ya no hay, ahí no hay perdón. O sea, no sería satisfactorio. Y no le satisface, sí, que lo metan entre rejas no lo satisface, claro. Claro. Entonces, bueno, creo que Redder, igual que en Taxi Driver y tal, o El Reverendo, es que lleva a los personajes al límite, y ese límite vemos que la sociedad norteamericana pues se traspasa, yo no sé, pero casi a diario, ¿no? O sea, es como plan que la peña... claro, forma parte de una cultura que claro, decir estas cosas parece que es reducir la cultura americana a eso, porque para nada. O sea, que es un país donde la cultura, las universidades y tal, o sea, el avance científico, todo está ahí a un nivel quizás al máximo. Pero es la dualidad, ¿no? La dualidad de cómo ese país, que es digamos, la cabeza académicamente o a nivel científico y tal, también conserva cosas atávicas, como la violencia de armas o de venganza, ¿no? Es curioso porque Schrader combina la realización de Bresson de los años 50 europea con sus temáticas norteamericanas, y es lo curioso, ¿no? Cómo puede combinar una realización tan fría o tan estética con unos asuntos muchas veces tan viscerales. Y recordaba que es un tipo que retrata mucho esos asuntos que tú comentabas de intrínsecos de Norteamérica. Y como hay un personaje que juega partidas de póker, que es ucraniano y va vestido con la bandera de Estados Unidos y Sí, va que hay un poco gritando USA, sí. USA. Sí, Es como ridículo. Sí, ridículo. Y también, fíjate nomás, no recordaba pero me gustaba mucho porque es un poco también que Estados Unidos también es un poco eso, es la tierra de las oportunidades. Entonces gritan USA, USA, porque es un país donde es verdad que existe, no sé si ya es literatura o es un mito, Y el pero el tipo hecho que de... es ucraniano, que encima... Claro, pero puedes ir allí y, oye, esto es Estados Unidos, ven aquí, empieza de cero
y hazte rico, y es el sueño americano, ¿no? También hay un poco, yo creo que hay un poco de la parodia de lo que es el sueño americano, ¿no? De puedes ir allí, cualquiera puede ir allí y triunfar, ¿no? Y es un poco en el tema del póker y tal, que es lo que, que pasa, ¿no? Que es una sociedad muy permeable donde cualquiera puede llegar y llegar a donde quiera, ¿no? Pero también de esta forma un poco cómica, ¿no? De decir, "Puf". Sí, claro, porque el protagonista está viendo a ese tipo vestido con la bandera cuando él, con un uniforme con la bandera de los Estados Unidos, ha estado torturando a decenas de personas, ¿no? Ahí también está el Total. contraste que es muy interesante y ese personaje, aparte de ser bastante cómico, refleja un poco ese patetismo o ese ridículo muchas veces, ¿no? De ese patriotismo superficial que Total. luego, excavando un poco, te encuentras cosas como una sociedad bastante violenta y con unos sucesos internacionales bastante escabrosos. Vamos a entrar ya en el último tramo, en el que siempre preguntamos por escenas favoritas. Y quiero que me comentes si tienes una o más, pero bueno, aquellas que más destaques de la peli. A mí, claro, voy a ir a lo fácil, pero me gusta mucho, en este caso, tanto en esta como en el Reverendo, el desenlace, la parte de la violencia, tanto en el Reverendo cuando se pone se ata como con espinas y tal, y en esta la escena de la tortura que es fuera de cámara, ¿no? Que hay un tailgaz, ¿no? De la noche al día y tal. A mí quizás sea el momento con el que me quedaría de la peli, totalmente, porque me gusta, me recuerda un poco a Funny Game y tal, utilización de fuera de campo para no hablar de algo que tú sabes que está siendo horrible por los precedentes, ¿no? Que te va ofreciendo la película. Y es verdad que es fácil quedarse con ese momento porque es el momento, es el clímax de la peli, pero bueno, también es verdad que la peli es tan somera y tan vacía que tampoco, tampoco creo que haya muchos otros momentos en los que uno diga, joder, cómo me... Tal, que es verdad que tú has destacado otros momentos muy chulos, como cuando el chico amenaza al chico y tal, que es verdad cuando la película cambia de rumbo. Pero sí me gusta mucho que Redder prescinde totalmente de artificios, de juegos o de intentar seducirte y tal, y lo lleva hasta el extremo de que en la parte donde parece que te va a dar lo peor de lo peor, ni siquiera te lo muestra. Entonces, pues también me parece consecuente y me gustó mucho. Me gustó mucho. A mí me parece que no es escabroso para nada y lo podría haber sido, porque en las escenas de Abu Ghraib es la puesta en escena, la propia realización la que te hace enloquecer, porque aunque sí que muestra escenas terribles, no se ensaña contigo como No, espectador. no. Y en el final, la escena que tú comentas, la voy a detallar un poco más, que es que el personaje de Will, el protagonista, va a la casa del personaje de Willem Dafoe, que es el coronel encargado de las torturas, y le está esperando. Y ha recubierto toda la casa como él recubre las habitaciones de hotel. Pero él está esperando no para pegarle un tiro, sino para torturarlo. Lo que pasa que en lugar de hacerlo en la habitación en la que están al principio, que es el salón, se lo lleva a otra habitación que debe tener preparada. Pero la cámara no se mueve, sino que ellos salen. Además que es como un poco absurdo porque son demasiado corteses. No te da la sensación de que lo invita y tú primero, tal. Creo que le dicen Sí, tú primero. Y luego cuando se están torturando, que no sé si se turnan, ¿te da la sensación de que se están como turnando los dos cuando se torturan? puede ser, sí. Como un poco absurdo, pero me gustó mucho que fuera fuera de cámara, porque muchas veces no es necesario mostrar. Tú ya has visto en Abu Ghraib las cosas que son capaces de hacer y entiendes que las están emulando ahí dentro. Y luego cuando él sale con la camisa ensangrentada, con un fundido, vamos, un fundido, no, un cambio de luz que te hace ver que ha pasado toda la noche y ya es de día, y él aparece con la camisa ensangrentada, con un dedo como medio torcido y poco más. Y ya entiendes con todo eso lo que ha ocurrido ahí dentro. Y esa escena también es mi favorita junto con una en la cafetería, que es una escena más de diálogo y de interpretación, en la que están Will y Kirk y con un traveling muy lentito, de plano general a primer plano de la cara del protagonista. Él suelta un speech contando sobre las torturas y de que nada de lo que hicieron estaba justificado, reflejando un poco el absurdo, ¿no? De todo aquello que cometieron. Y esa escena de interpretación y de realización está bastante bien, muy sencillita, como decías tú, sota caballo rey, pero siempre funciona, ¿no? Un traveling de acercamiento cuando tienes Sí. un actor bueno. Y es que precisamente a mí Oscar Isaac me parece que está inmenso, es uno de mis actores favoritos, junto a Ethan Hawke, que precisamente fue el prota del Reverendo. No sé si es mi actor favorito por su trayectoria anterior o también a raíz de estas pelis, pero son dos actores que me encantan. No sé si a ti Oscar Isaac también es un actor al que sigues habitualmente. Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo recuerdo que la primera vez que lo vi fue
no recuerdo el título de la película, pero la primera vez que lo vi fue cuando él hacía de rey de, no sé, Juan Sin Tierra, el que suple a Ricardo Corazón de León en la película esta de Ridley Scott con... ¿El Reino de los Cielos salía ahí? No, Reino de los Cielos no, es una película que hizo con Russell Crowe, que Robin Russell Hood. Crowe es la de Robin Hood, ¿no? Sí, sí. Pues él es el rey que ocupa el trono de Ricardo Corazón de León. Y esa fue la primera vez que lo vi. Y bueno, lo ves ahí y tal. Y no sé si la siguiente vez a mí, que ya digamos que dije, hostia, este tipo me ha encandilado, creo que fue en Drive. No estoy Sí, seguro si en fui algo Drive. más intermedio, En pero en sale, Drive, en Drive ya también el tipo tiene un atractivo natural y una que también pues, te fascina, ¿no? Porque también muchos actores, de su físico, su aspecto y tal, pues también te llama la atención. Entonces ya ahí como que ya me quedé, digo, "Jo, este tipo mola", y ya empecé a verlo, pues, a propósito de Lewin Davis, o El año más violento me encantó, o sea, empiezas a verlo en otros lugares que dices, hostia, este tipo... Pero sí, recuerdo verlo en esa película haciendo del rey, ¿no? Pero que era un personaje un poco secundario. Pero sí, se ha hecho con la cámara. O sea, un tipo que encandila y ya no le pierdes de vista nunca. Y es reconocible y digamos, tiene un talento increíble. Y lo que decía Ethan Hawke es que ese tipo con los años está mejor, tío. O sea, a mí una cosa de Ethan Hawke que me gusta mucho, que siempre lo digo, es que, claro, a Ethan Hawke lo llevamos viendo desde Colmillo Blanco, que yo no sé desde cuándo es esa película, pero yo la vería Colmillo Blanco con menos de 10 años ya. Y claro, tú te metes en Wikipedia y dices Ethan Hawke. Y tú, claro, lo que esperas que edad tenga. 120 años o 180. ¿No? Porque es que dices tú. Y luego no es tan mayor. O sea, creo, no sé, porque ya lo vi hace tiempo, pero yo no sé si llega a los 50 siquiera o está a los 50 y poco. Era 50 y poco, sí. 50 y pocos, ¿no? Y quizás cuando lo vi todavía, porque hace años creo, pero me sorprendió muchísimo el dato. Digo, pero si Ethan Hawke tiene que tener más años que Scorsese, ¿no? Claro, o sea, es el chico del Club de los Poetas Muertos, por ejemplo. Total. Y eso, películas como esa que vimos hace muchísimos años. Y tío, pero el tío, claro, yo pensaba que era más mayor, pero no lo es, pero que se conserva y gana mucho y ya es un actor que te sostiene en una película, ¿no? Y creo que la película, en las dos películas, el guión es muy bueno, la apuesta artística, aunque a mí te he dicho que no me llama, lo valoro mucho, pero es que los actores son soberbios. O sea, es que estamos hablando de dos actores que comparto contigo, que están a un nivel que acojona, ¿no? Y antes de eso, aunque sea un poco cambio de tema, sí es verdad que me gusta incidir en... hay un aspecto del cine americano que me gusta mucho, que es esta película la metería en un saco que me gusta mucho, que es cuando los norteamericanos hablan de sí mismos, ¿no? Porque aquí estamos muy acostumbrados a ver, esta película es una americanada, pero claro, las americanadas normalmente no te dicen la verdad de Estados Unidos, sino que al final todo acaba bien o todo acaba... O sea, a mí esto sí que me parece una americanada en el buen sentido. Este cine independiente americano que es muy consciente de la sociedad en la que viven y hacen un cine que es, estoy hablando de mi país, pero con una honestidad voraz, totalmente, porque lo que hace Redder aquí es decirte, mira qué sociedad somos, ¿no? O sea, que somos capaces de destruir a nuestros soldados, porque, claro, es que el tema de los veteranos de Estados Unidos es un tema que es increíble y de los traumas que tienen, o sea, que es una cosa loca. Y me gusta mucho cómo Redder en esta película es tan honesta que totalmente desesperanzadora. O sea, y eso me gusta muchísimo. Por encima, aunque la película, no, insisto, no me fascine, sí valoro muchas cosas que me parecen que son destacables, necesarias, y uno agradece ir al cine y encontrarse con una obra como esta. Pues la verdad que con esta intervención no tengo nada más que añadir y voy a aprovechar que lo has dejado tan cerradito todo para ir apagando las luces del cine. Fran, ha sido un placer tenerte en el Cine Barrueco. Espero que hayas estado a gusto. Espero que repitas en próximas ocasiones. Pues encantado, Fer, y cuando quieras, encantado de venir a tu sala. Pues vamos a ir cerrando. Recordaros que podéis escucharnos en Spotify, en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Podéis dejarnos comentarios en las redes sociales y también dejarnos una nota de voz en Anchor. Nos escuchamos. Hasta la próxima.